Producciones Unidad Cristiana presenta un mensaje de amor, de fe y esperanza. Amado oyente, va usted a escuchar el hermoso mensaje de la Palabra de Dios, predicado en el púlpito de la primera iglesia Unidad Cristiana Nacional, en Macuspana, Tabasco, México. Este mensaje es presentado para que su fe aumente y pueda confiar en el gran poder de Dios y sus promesas, y obtenga la victoria sobre sus problemas morales, físicos y espirituales, estando seguros de que para todo esto, Cristo es la respuesta. Con nosotros, el pastor Luis Falcón. Los seres humanos somos dados a relaciones interpersonales. Estamos diseñados para relacionarnos con otras personas. Todos tenemos necesidad de amar y de ser amados. Pero hay ocasiones en las que las relaciones terminan distanciándose. De ahí viene un dicho popular que dice: entre más cerca, más lejos, y en otras ocasiones entre más lejos, más cerca. Este dicho en realidad viene siendo una paradoja, hecho que parece contrario a la lógica. ¿Cómo podría alguien estar cerca si está lejos? ¿Y cómo podría alguien que está lejos al mismo tiempo estar cerca? Bueno, es que la vida en sí es una paradoja. Y podríamos decir que la vida del hombre está llena de paradojas. Te voy a dar algunos ejemplos de las paradojas de la vida. Tenemos dispositivos más inteligentes y más rápidos que hacen nuestra vida más fácil, pero a la vez nos alejan de las personas que están a nuestro alrededor. Otra paradoja de la vida es que en nuestro tiempo tendemos a tener edificios más altos, pero temperamentos más cortos. Gastamos más, pero tenemos menos. Compramos más, pero disfrutamos menos. Tenemos casas más grandes, pero familias más pequeñas. Más compromisos, pero menos tiempos. Tenemos más títulos, pero menos sentido común. Más conocimiento, pero menos criterio. Más medicina, pero menos salud. Hemos multiplicado nuestras posesiones, pero hemos disminuido o reducido nuestros valores. Hablamos mucho, amamos poco y odiamos demasiado. Hemos llegado a la luna y regresado, pero tenemos problema a la hora de cruzar la calle y conocer a nuestro vecino. Tenemos mayores ingresos, pero menos moral. Hemos aumentado la cantidad, pero no la calidad. Son días en los que llegan 2 sueldos a casa, pero aumentan los divorcios. Esa es la paradoja del hombre. La vida cristiana también está llena de paradojas. Por ejemplo, queremos la bendición de Dios, pero no estamos dispuestos a seguirle. Queremos llegar al cielo, pero no buscamos la santidad. Queremos construir grandes templos, pero no hay disposición de asistir. Queremos el favor de Dios, pero nos cuesta trabajo servirle. Amados hermanos, la distancia de nuestra relación con Jesús es directamente proporcional a la manera que obramos y proporcional a las decisiones que tomamos. Cuando alguien está cerca de Dios, se nota. Y cuando alguien está lejos de Dios, también se nota. Muchos llegábamos al templo, pero se notaba que estaban lejos. Algunos yo observaba, paradójicamente ahora que los templos están cerrados, que cuando los templos estaban abiertos y que podíamos adorar a Dios, yo a muchos observaba que el día del culto preferían irse a algún balneario o asar carnes en su casa en vez de venir a la iglesia. Qué paradójico que ahora querramos que los templos se abran. Mire, amados, cuando los templos estaban abiertos podías ir, pero yo notaba que muchos llegaban a la casa del Señor y no adoraban, y otros más ni Biblia llevaban. Su cuerpo estaba presente ahí, pero sus corazones estaban lejos. De ahí el reclamo que Jesús le hace a los escribas y fariseos en San Mateo 15, versículos del 8 al 11, cuando Jesús le dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre, y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Este reclamo de Jesús a los religiosos de aquel tiempo, llamados fariseos y escribas, que estaban todo el tiempo en el templo, pero que en realidad estaban lejos de Dios. Ese reclamo se aplica a la iglesia moderna hoy en día, refiriéndose a aquellos que lamentablemente, estando cerca,
al mismo tiempo estaban demasiado lejos de Dios. A todos aquellos que vivían una vida espiritual fría y distanciada de su relación con Dios, sin orar, sin leer la Biblia, y algunos más inclusive sin asistir a la casa del Señor. ¿Cuántos de nosotros tomamos la distancia con el Señor? Y aunque a veces, amados, sabíamos que estábamos mal, porque aunque nos distanciamos de Jesús no perdemos la condición de hijos, pero también estar distanciados de Jesús provoca que con facilidad cometamos errores graves que nos van a acarrear problemas en nuestra vida, nos van a acarrear preocupaciones, mucho estrés y en alguno de los peores de los casos, dolor y hasta la muerte. Por eso el tema de hoy lo he titulado ¿cercanos o distantes de Jesús? ¿Recuerda usted a Simón Pedro? Él era uno de los discípulos de Jesús, quizá de los más cercanos. Observamos en San Lucas capítulo 22, del versículo del 31 al 34, cuando Jesús fue arrestado, que Jesús predice la traición y le dice a Pedro, cuando le está platicando sobre este tema, Pedro le dice: Señor, yo por ti daría la vida. Y el Señor le dice: Pedro, de cierto te digo que tú me negarás 3 veces. Esta ocasión vamos a analizar a la luz de las Escrituras la vida de Pedro y vamos a ver qué tan cerca o distanciados estamos de Dios. Leamos San Lucas 22 del 54 al 62. Cuando Jesús fue aprehendido, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y le dijo: también éste estaba con él. Pero Pedro lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Una hora después, otro afirmó diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Qué triste historia de Pedro. Alguien que disfrutó la cercanía del Maestro y estuvo dispuesto inclusive a dar la vida por Jesús, terminó en última instancia negándole 3 veces. Cuando nosotros estamos cerca o distante de Jesús, actuamos de diferentes maneras. En primer lugar, cuando estamos cerca de Jesús, estamos dispuestos a hacer sacrificios por el Señor. En el versículo 33, Pedro dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, y no solo a la cárcel, sino también hasta la muerte. Cuando nosotros estamos cerca de Jesús, estamos listos para pelear por el Señor. En el versículo 50 Pedro dijo: inclusive en la aprehensión de Jesús, él sacó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote. Nuestras decisiones, amados, estarán siempre guiadas por el Espíritu Santo a la medida que estemos cerca de Él. Nuestras obras terminarán siendo buenas y guiadas por Él a la medida en la que nosotros tengamos una relación personal con Jesús. Estamos abiertos a aprender cada día cuando estamos cerca de Jesús, y solo podemos escuchar la voz de Él a la medida de que tan cerca estemos de Dios. Yo veo toda esta pandemia y todo esto que ha venido como un plan de Dios para que nos acerquemos más a Él. Tal vez muchos habían dejado de orar, se habían distanciado de Jesús, pero ahora estamos entendiendo que sin Él nada podemos hacer. Estamos entendiendo que la prioridad más importante de un hijo de Dios debe estar cerca de Jesús. Pero en segundo lugar, cuando nos distanciamos de Jesús, aunque no perdemos la condición de hijos,
Cuando le miramos de cerca, dice la palabra que Pedro, cuando a Jesús lo llevaron y lo condujeron a casa del sumo sacerdote, Pedro le seguía de lejos. Cuando nos distanciamos, nos escondemos de su presencia, dejamos de ser el círculo íntimo de Dios, dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de asistir, se corta la comunicación y escuchamos voces que nos pueden confundir. Cuando estamos confundidos, podemos llegar inclusive, como Pedro, a la negación de Jesús. En los versículos del 57 a 60, dice la palabra que primero llegó una criada y le preguntó a Pedro: ¿tú también estabas con él? Pero Pedro lo negó diciendo: ni lo conozco. Un poco después otro dijo: tú también eras de ellos. Sin embargo, Pedro dijo: hombre, no lo soy. Y una hora después otro afirmó diciendo: este también estaba con él porque es Galileo. Pero Pedro le negó diciendo: no sé lo que dices. Y en el versículo 62 concluye cómo terminó Pedro y dice que la amargura se apoderó de él. Porque cuando nosotros nos alejamos de Dios, vivimos una vida cristiana frustrada y una vida cristiana de amargura. Y el texto dice en el versículo 62: y saliendo Pedro de aquel lugar se fue y lloró amargamente. ¿Cómo aplica todo esto en nuestra vida? Creo que Pedro, amados hermanos, en realidad nunca quiso negar a Jesús en su corazón. Él estaba dispuesto a morir por el Señor. Pero en esos tiempos, cuando vino la complejidad y cuando llegó el tiempo de la prueba, Pedro estaba tan distante de Jesús que inclusive llegó a negarle. Al principio Pedro empuñó la espada y estuvo dispuesto a morir. Pero ¿cuál era la diferencia? Que primero Pedro estaba cerca de Jesús cuando dijo esas palabras, y cuando le negó, Pedro estaba demasiado lejos de Jesús. Así que la decisión que nosotros tomemos de estar cerca o lejos de Jesús nos dará como resultado la forma en la que nosotros viviremos nuestra vida cristiana. Cerca de Jesús siempre tomaremos las decisiones correctas. Cerca de Jesús no nos vamos a equivocar. Cerca de Jesús siempre tendremos seguridad y el respaldo de Dios. Cerca de Jesús conoceremos su voluntad. Y Jesús quiere que no solo escuchemos su voz, sino que también vivamos nuestra vida cerca de Él, en plenitud de gozo y llena de sus bendiciones. Si alguno que hoy me escucha, por alguna razón, se encuentra mirando a Jesús de lejos, hoy es tiempo de volver a los pies de Cristo y acercarse a Él confiadamente. La Biblia dice que hoy podemos entrar confiadamente ante su trono de la gracia. Tal vez tú tengas la necesidad de volver a los pies de Cristo. En una ocasión tomé un triciclo y cuando me subí, para los que no saben, un triciclo es un medio de transporte que se usa en estas ciudades donde nosotros somos originarios, Macuspana, Tabasco. Uno toma el triciclo como si fuera un taxi y alguien va pedaleando hasta llevarte a tu destino. Cuando yo me subí al triciclo, el conductor del triciclo empezó a platicar conmigo, me dijo a dónde quiere que lo lleve. Le di la dirección de la iglesia. Cuando llegamos ahí al templo, el triciclero empezó a llorar. Y yo le dije: ¿por qué lloras? ¿Qué pasa? Y me dijo: cuando yo era pequeño yo asistía a este templo. Y yo le dije: ¿por qué dejaste de asistir? Y él me dijo: porque me alejé de Dios. Tal vez tú estés así también, estés tan lejos de Dios que te cueste trabajo volver. Pero yo te voy a decir algo hoy: arrepiéntete y ven a los pies del Señor hoy mismo. No dejes pasar el tiempo, que Jesús está listo para redimirte y darte de nuevo la bienvenida a su círculo íntimo. Jesús, antes de ascender a los cielos, interrogó a aquel Pedro en el capítulo 21 de San Juan, aquel traidor, aquel que lo negó 3 veces. Jesús le miró nuevamente a los ojos antes de ascender a los cielos y le dijo: Pedro, ¿me amas? Y dice la Escritura que Pedro le dijo: sí, Señor, yo te amo
Esa misma pregunta el Señor te hace hoy a ti y te llama por tu nombre. Tú que te alejaste, tú que estás escuchando este mensaje, el Señor te pregunta: ¿qué tan cerca estás de mí? Si estás cerca, podrás responder esta otra pregunta: ¿me amas? Pero si estás lejos, te costará trabajo hacerlo. Quiero invitarte hoy a que escribas la respuesta a esta misma pregunta que el Señor te hace hoy a ti, pero ahora te llama por tu nombre. Escríbalo en su comentario. Te pregunta el Señor: ¿me amas? Escríbalo usted y diga: sí, Señor, yo tu siervo Luis te amo. Que el Señor te bendiga. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Estoy convencido que Dios habló a tu vida hoy. Es tiempo que te levantes. No te quedes lejos de Jesús. Levántate en victoria. Recuerda que no se trata de no fallar, se trata de no rendirse. Y el éxito, la grandeza y el triunfo no conocen la palabra renunciar. En tu vida espiritual es igual.
tienes que levantarte. Y aun cuando ocurra lo más adverso, pero los campeones nunca se darán por vencidos. La Biblia dice que el Señor nos lleva de victoria en victoria. Y un campeón siempre te dirá: no renuncies. Aunque hayas fracasado muchas veces, que te hayas quedado solo, que te quedes sin recursos, o que te quedes sin fuerzas, o sientas temor de tu futuro, la palabra de Dios nos habla y nos dice a nosotros, los hijos de Dios, a los campeones, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Así que no importa qué tan feo le hayas fallado a Dios, no importa qué tan bajo hayas caído, levántate en el nombre de Jesús y sigue hasta el final sin renunciar, hasta terminar la carrera de la fe. La Biblia dice: el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Pedro no terminó como un traidor. Él terminó diciéndole a Jesús: te amo, Señor, tú lo sabes. Si quieres entregar tu corazón a Jesús, te invito a que hagas conmigo esta oración. Padre Celestial, te reconozco como mi único y suficiente Salvador personal. Reconozco la obra redentora de salvación de tu Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo, quien por su sangre tenemos redención de nuestros pecados. Te pido perdón por mis pecados pasados, presentes y futuros, y te ruego que sea tu Espíritu Santo que me guíe en este caminar. Y si has caído, te has sentido lejos de Jesús, hoy oro por ti, Padre, que sea tu Espíritu Santo que redarguya a cada persona en esta hora y que reciba la asistencia de tu Santo Espíritu y que pueda levantarse y volver a casa, como lo hizo el Hijo pródigo, y acercarnos a Jesús, que es el mejor lugar a donde podemos estar seguros. Quiero decirte algo: tu familia te ama, tus hijos, si los tienes, te aman, tu iglesia te ama, tus pastores te amamos, y sobre todas las cosas, Dios te ama. Que el Señor te bendiga. Si Dios ha hablado a tu vida a través de este mensaje o has recibido un milagro de salvación y sanidad divina, nos gustaría escuchar tu testimonio. Escríbenos vía inbox o escríbenos por WhatsApp al 936-593-1862.